A principios de 1820, como consecuencia de un levantamiento armado en España, se restauró la Constitución Liberal de Cádiz, que años antes había sido abolida por el monarca Fernando VII. Ahora, ante la presión social, tuvo que aceptar y seguir esta nueva constitución. Esta situación provocó en el virreinato novohispano, o sea, aquí en México, una oposición por parte de los españoles ricos y de gente de la iglesia que veía en la Constitución española ideas contrarias a lo que querían estos grupos y que afectaba sus intereses. Los miembros más importantes de las altas esferas políticas y eclesiásticas de la Nueva España empezaron a reunirse secretamente para plantear la independencia de Nueva España, del gobierno liberal español, e invitar a Fernando VII a gobernar. Dirás tú, profe Jordan, ¿me estás diciendo que la consumación de la independencia de México fue hecha por españoles adinerados y la Iglesia Católica para su conveniencia y no por el pueblo mexicano como nos lo han hecho creer? Pues te diré, para saber más, ve el video. Jóvenes y personas que están viendo el video, tengan todos ustedes muy buenos días. El tema que veremos el día de hoy son las dificultades en la conformación de una nación soberana. El aprendizaje esperado dice que reflexione sobre la consolidación del dominio soberano del territorio nacional y cuáles fueron las principales amenazas. Así que sin más, comenzamos. Tema: consumación de la independencia. Hacia principios de 1821 empezaron a darse condiciones para un acercamiento entre las fuerzas insurgentes y algunos realistas que, como lo dije anteriormente, pretendían independizarse porque la aplicación de la Constitución de Cádiz afectaba sus intereses. Agustín de Iturbide, criollo y comandante del ejército realista, desarrolló un plan independentista conocido como el Plan de Iguala. En él proponía la formación de un imperio mexicano gobernado por Fernando VII y regido por una constitución, aunque algunos estudiosos señalan que en realidad era una estrategia para que él se quedara con el poder. ¡Qué miedo de señora! ¡Qué maquiavélica! ¡Qué enferma está! Vicente Guerrero, personaje que había resistido en las montañas del sur durante muchos años, buscó llegar a un entendimiento con las fuerzas realistas con el anhelo de darle fin a tantos años de lucha armada. Consideró que la única manera de obtener la independencia era aliándose con Iturbide, por lo que aceptó las condiciones del Plan de Iguala. En agosto de 1821 llegó a España el que sería el último virrey, Juan O'Donojú, quien tenía ideas liberales. Cuando el español Juan O'Donojú desembarcó en el puerto de Veracruz, se dio cuenta muy pronto de que no había manera de frenar la independencia de la Nueva España. Quizá por eso accedió de manera muy rápida, muy expedita, a reunirse con Agustín de Iturbide y firmar los tratados de Córdoba que reconocían la independencia del antiguo virreinato. En estos tratados se aceptaba la independencia del virreinato para conformar un imperio mexicano. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide entró triunfante a la Ciudad de México con su ejército trigarante, o de las tres garantías, esto debido a que defendía la religión católica, la unión entre mexicanos y la independencia. Al día siguiente se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Este documento marcó la independencia definitiva, ya que en 1813 Morelos la había declarado en la Carta Sentimientos de la Nación, pero no se había hecho efectiva. Tema: intentos de reconquista y búsqueda del reconocimiento internacional. Al firmarse el Acta de Independencia, había llegado el momento de que México buscara consolidarse como una nación soberana. Mi momento ha llegado. El reto era construir un estado independiente en lo que había sido una colonia. La nueva nación, además de poseer grandes riquezas, tenía un inmenso territorio. En 1821 su extensión superaba los 4 millones de kilómetros, sin tomar en cuenta el territorio de América Central. México para ese entonces era el doble de grande de lo que hoy en día es. Sin embargo, después de 11 años de lucha armada, México enfrentaba enormes problemas económicos, políticos y sociales. Además, se sufría constantes amenazas de naciones expansionistas como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que estaban en pleno proceso colonialista, extendiendo sus mercados y en la búsqueda de materias primas para sus industrias. Con España, México tuvo una relación muy tóxica, la verdad, sobre todo en las primeras décadas, ya que el país español intentó en varias ocasiones reconquistar el territorio nacional. Usted no aprende, ¿verdad? La joven nación tuvo que combatir un grupo de militares españoles que estaba atrincherado en el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, el cual se negaba a reconocer la independencia. El gobierno mexicano logró ganar en 1825.
En 1827, el gobierno mexicano tuvo que hacer frente a una conspiración que buscaba restaurar el régimen colonialista. Ese intento de reconquista desató aún más el odio hacia los españoles residentes en el país y dio pie para que se decretara su expulsión del territorio en ese mismo año. Españoles expulsados incitaron a Fernando VII a reconquistar de nuevo a México. Mediados de 1829, la corona española envió tropas al mando del general Isidro Barradas, que desembarcó cerca del puerto de Tampico. Al ver esto, las tropas mexicanas dijeron como Shaggy: ¿Qué? ¿Estás retándome? Y combatieron a los invasores. Conforme transcurrieron los enfrentamientos, los españoles se vieron debilitados por las fiebres y las enfermedades tropicales comunes de la región. El general Barradas depuso las armas ante los gobernantes mexicanos y regresó derrotado a España. El proceso de formación de México como nación independiente lo llevó también a buscar relaciones políticas y económicas con otros países. Las primeras naciones que aceptaron como legítima la independencia fueron Chile, Colombia, Perú, que la verdad pues lo hicieron porque también estaban en el mismo proceso. Estados Unidos de América dio su aprobación y a finales de 1823 reconoció de manera oficial la independencia de nuestro país. Inglaterra y Francia, por su parte, veían en México un importante mercado para su crecimiento. Mira ese potencial. Y en 1825, Inglaterra reconoció a México como un país independiente y Francia lo hizo, pero hasta 1830. En 1836, tras la muerte de Fernando VII, España al fin aceptó la independencia de México y en 1839 llegó al país el primer embajador español. Tema: crisis económica, política y social. En 1821, México ya estaba en bancarrota. En el aspecto económico, la situación era mucho más complicada de lo que se imaginaban quienes habían protagonizado la lucha por la independencia y ahora tenían en sus manos la responsabilidad de gobernar a un país que veía amenazada su soberanía. Que por cierto, si no sabes qué es soberanía, te dejo un video donde lo explico más a detalle. Se necesitaba crear una nueva burocracia y un ejército profesional para defender y gobernar y también administrar el territorio. Sin embargo, mantener dicho control no era una tarea fácil. Los 11 años de lucha armada habían afectado las actividades productivas, como la agricultura, la ganadería, la minería y la incipiente industria que estaba en crisis. A esto hay que agregarle que el comercio entre las distintas regiones estaba seriamente afectado. Esto debido a que los principales caminos construidos durante la época virreinal estaban completamente destruidos y había incluso inseguridad y bandolerismo durante esas trayectorias. Por otro lado, la fuerza de trabajo disminuyó debido a la guerra y al ver esto muchos españoles acaudalados dijeron: ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y abandonaron el territorio llevándose sus fortunas. México debió buscar nuevos mercados para sus productos en naciones extranjeras que no fuesen con España, ya que como recordarás, el comercio exterior durante la época virreinal había sido casi exclusivamente con el país europeo. Además, las finanzas públicas estaban arruinadas, el desplome de la minería había ocasionado escasez de dinero y el cobro de impuestos era uno de los pocos medios que tenía la joven nación para seguir o para poder conseguir recursos, aunque, pues la verdad, este sistema de recaudación era sumamente deficiente y desorganizado. Por ello se tuvo que recurrir a préstamos internos de algunos particulares adinerados y a préstamos externos que se utilizaron en su mayoría para defender a la nación ante amenazas extranjeras. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Pues la verdad es que sí, Benito, ya que estos préstamos debían de ser pagados con intereses muy altos y quienes los hacían alegaban que la fragilidad de México hacía difícil que se pagaran a tiempo. En el aspecto político, la desorganización del país era muy evidente. En casi todas las provincias había caudillos, autoridades y proyectos en pugna. Por un lado, quienes deseaban seguir viviendo bajo el régimen de una monarquía parecida a la española, pero con autoridades mexicanas, y otros se declaraban a favor de una república inspirada en las ideas de la Revolución Francesa y en la Constitución de los Estados Unidos de América. En 1822, Iturbide convocó un congreso para elaborar la Carta Magna que regiría a la joven nación y estableció una monarquía constitucional. Recuerda que una monarquía constitucional es un sistema en el que el monarca gobierna con apego a una constitución. Sin embargo, poco después se coronó como emperador.
Desde el principio las relaciones entre el Congreso e Iturbide fueron conflictivas, ya que muchos diputados estaban en contra de la monarquía. Cuando Iturbide disolvió el Congreso, se levantó en armas un caudillo militar, el general Antonio López de Santa Anna, quien encabezó durante la primera mitad del siglo XIX numerosos levantamientos armados. En 1823, Iturbide fue forzado a abdicar y abandonar el país. Sin embargo, al regresar de su exilio en 1824, fue fusilado. Y jóvenes, así es como termina este corto primer imperio mexicano. A finales de 1823 entró en funciones un nuevo congreso con el propósito de elaborar la primera constitución de México independiente. Los diputados se dividieron entre federalistas y centralistas para discutir sus proyectos de nación. Los federalistas, influenciados por la corriente del liberalismo económico, buscaban favorecer el libre mercado en el ámbito nacional e internacional. Por su parte, centralistas querían ejercer el mayor control sobre el territorio nacional y regular el comercio regional y con otras naciones pues también. Tanto los federalistas como los centralistas buscaron de distintas maneras que México tuviera un sistema político y económico que garantizara su soberanía. Los federalistas pensaban que un país tan diverso y tan dividido solo podía conservar su soberanía con una asociación de varios estados fuertes y autónomos. Por su parte, los centralistas consideraban que un mando fuerte, asentado en el centro del país, era la mejor forma de garantizar la unidad nacional y hacer frente a amenazas extranjeras. Finalmente, el Congreso se pronunció por el federalismo y en 1824 se promulga la primera Constitución Federal de México independiente, inspirada en la Carta Magna de los Estados Unidos de América, la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de Apatzingán de 1814 que habían firmado los insurgentes. La Constitución de 1824 estableció una república representativa popular y federal. Esta constitución puso énfasis en la autonomía de los estados y en la división de poderes en legislativo, integrado por una cámara de diputados y otra de senadores, ejecutivo y judicial. Esta estuvo vigente hasta que fue derogada en 1835 por un grupo de centralistas que en el año posterior, en 1836, promulgaron una nueva constitución llamada las Siete Leyes. A partir de entonces, el conflicto entre grupos centralistas y federalistas se mantuvo abierto. Por esta razón, el siglo XIX estuvo marcado por levantamientos militares y golpes de estado que dificultaban la consolidación de un proyecto de nación. Dos denominadores comunes caracterizaron el panorama político en la primera mitad del siglo XIX: la inestabilidad política y la presencia del caudillo Antonio López de Santa Anna. ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué no entiendes? Contradictorio en sus acciones políticas, Santa Anna defendía los principios que más le convenían a sus intereses. Fue monárquico, federalista y centralista. Escuchen bien, estuvo 11 veces como presidente de la República entre 1833 y 1855. Y siempre en todos los problemas que tenía el país, él al último aparecía atrás de cada movimiento. La inestabilidad política ponía en riesgo la soberanía del país, ya que en 1823, cuando América Central, incluido Chiapas, votó por su separación de México, ese mismo año muchas otras provincias trataron de organizar sus propios gobiernos. Entre ellas destacaron Oaxaca, Yucatán, Jalisco y Zacatecas. Estos intentos de autonomía obviamente suponían una amenaza para el territorio nacional. En el aspecto social también existían graves contradicciones. La conformación social y la distribución de la población en el territorio era muy similar a como estaba durante la época virreinal. Se calcula que al convertirse en una generación independiente, México tenía una población de casi 6,5 millones de habitantes. 90% de la población estaba dispersa en el campo y solo 10 se encontraba en las ciudades. La sociedad estaba constituida por 1 millón de criollos, 30,000 españoles, casi 3,5 millones de indígenas y 2 millones de personas que conformaban las llamadas castas. La verdad es que en aquella época el territorio era muy desigual. La mayor parte de la población habitaba en el centro del país y las ciudades más pobladas eran la Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Guadalajara y Querétaro. Otra parte considerable se encontraba en el sur. Allí vivían comunidades indígenas que desde la época virreinal pues básicamente habían permanecido aisladas. El norte, en cambio, permanecía prácticamente deshabitado y aunque se buscó colonizar aquellas regiones, la lejanía con el centro y las dificultades de acceso hacían difícil mantener una vigilancia constante sobre los territorios para salvaguardar la soberanía. Como te habrás dado cuenta, la crítica situación económica y social que vivió México durante gran parte del siglo XIX
Aunada esta a las constantes amenazas extranjeras, le hacía muy difícil consolidarse como una nación plenamente independiente. Antes de terminar el video, ¿qué haremos de actividad durante esta semana? La actividad a realizar será un guión del video que estamos viendo. Esta actividad tiene la finalidad de que al responder estas preguntas tú reflexiones sobre la consolidación de México como país independiente y sepas cuáles fueron las principales amenazas. Y bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.